Génesis 1, 2 y 3, hermano. Todo, hermanos, los primeros 3 capítulos del Génesis. La predicación del día de hoy va a abarcar de forma muy general estos 3 capítulos. ¿Sí? Leo yo, hermanos, y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de nuestro Señor. Hermanos, quiero que lo leamos con detenimiento. Quiero que lo leamos con entendimiento, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces pasamos por alto muchas cosas que están aquí en Génesis y ahorita vamos a buscar, hermanos, entender la importancia y el trasfondo que trae, entender correctamente los primeros 3 capítulos de Génesis a la luz de toda la Escritura. Ver más allá, hermanos, de una simple historia en la que se le pueda contar a nuestros hijos cómo Dios creó el mundo, sino ver el reflejo, hermanos, de lo que Dios mismo estaba mostrando, hermanos, para su pueblo, y cómo desde ese momento, hermanos, ya estaba presentando a Cristo y la necesidad de Cristo en el hombre. Eso es lo que buscamos, hermanos, en esta mañana. Dice la palabra de nuestro Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios las expansiones y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en las expansiones de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y vean las lumbreras en la expansión, y sean, por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastre sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba en el campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río que regase el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era el Pisón, este es el que rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gigón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona,
porque del varón ha sido formada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo número 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales en el campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue formado, de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para que guardase el camino del árbol de la vida. Dios bendiga su palabra, hermanos. Es de vital importancia para los cristianos comprender la enseñanza que está detrás de estos tres capítulos, capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. Lamentablemente, mis hermanos, para algunos es un relato fantasioso. Hay algunos hermanos que ni siquiera creen que sea real esta obra.
Hay algunos que piensan, hermanos, que Dios inspiró a Moisés para hacer esto, pero como si fuera una especie, hermanos, de cuento para solventar ciertas dudas que el pueblo de Israel tenía en sus inicios. Hay muchos que piensan así, hermanos. Hay otros que piensan, hermanos, que es una historia muy simple para enseñarnos cómo se originó la vida. Hermanos, si tú has visto el Génesis 1, 2 y 3 únicamente como una historia para enseñarnos cómo se generó la vida, falta por comprender lo que realmente es el Génesis 1, 2 y 3. Que muchas veces esta es, hermanos, la idea que muchos tienen. Hay más, hermanos, y es lo que vamos a tratar de ver de forma muy general, hermanos, el día de hoy. No nos dé el tiempo, hermanos, para irnos específicos. Espero yo en el Señor que más adelante podamos programar un tiempo para ver, hermanos, cada uno de los puntos que se narran. Y van a darse cuenta, hermanos, cómo es una enseñanza tremenda lo que hay ahí. Pero vamos a tratar de verlo en forma más general. La intención de este sermón el día de hoy, hermanos, es presentar la distinción entre lo que era natural en Adán al momento de la creación y aquello que fue concebido y que era más allá de su naturaleza. Entonces, mis hermanos, no nos vamos a enfocar únicamente en la creación del mundo, ¿sí? No nos vamos a enfocar en todo lo que significa Génesis 1, 2 y 3 porque no nos alcanzaría el tiempo. Nos vamos a enfocar, hermanos, ¿sí?, en la distinción que hay y que se nos presenta en estos capítulos entre lo que era natural en Adán cuando fue creado y aquello que iba más allá de lo natural en Adán. ¿Por qué es importante que veamos esto, hermanos? Porque tenemos que aprender en cada relato de las Escrituras a ver la obra de Cristo. Si no vemos la obra de Cristo y la persona de Cristo, no hemos entendido realmente estos relatos. Y para nosotros ver la obra de Cristo, tenemos que entender a diferenciar estas posiciones. Para nosotros lograr esto, hermanos, vamos a dividir la lección en 4 puntos, estos 3 capítulos. El primer punto, hermanos, es el hombre como criatura de Dios. El segundo punto es el hombre bajo el pacto con Dios. El tercer punto es la maldición por el pecado. Y el cuarto punto, la promesa de Cristo o el Redentor. Esta será la estructura, hermanos, que vamos a llevar en el sermón en esta hora de predicación. Primero, hermanos, tenemos al hombre como criatura. Hermanos, la creación es buena. ¿Es buena, hermanos? Tenemos que entender primero qué significa que sea buena y qué no significa que sea buena. Primero, ¿es buena por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Sí? Él lo dijo, hermanos, y ahorita lo estuvimos leyendo. Pero es buena de una manera distinta a como Dios es bueno. Porque Dios también es bueno. Dios es bueno en gran manera. Muchas veces decimos, hermanos, no, es que Dios es bueno porque es muchísimo más bueno. No, hermanos, decir es muchísimo más bueno nos quedamos cortos. Dios es bueno de una forma diferente a lo que es bueno en la creación. No es que sea más bueno. No, hermanos, es de una forma diferente. Porque si decimos es más bueno, podríamos encontrar un punto de comparación. Y es imposible eso, hermanos. No hay punto de comparación. Pero lo que tenemos cierto, hermanos, es que es bueno. Y podemos decir que la creación es buena, hermanos, porque el mismo Dios en su palabra, en Génesis 1, lo afirma 7 veces.
7 veces dice que lo que hizo Dios es bueno en gran manera. Entonces es bueno. Y eso bueno, hermanos, incluye al hombre. El hombre, hermanos, ¿sí? Cuando fue creado, siendo parte de la creación, como lo dice Génesis 1:31, es bueno. En ese sentido, entender, mis hermanos, esa bondad del hombre en la que fue creado, va a preparar el escenario para aquello que Dios prometió al hombre más allá de lo que era suyo por naturaleza. Ojo, hermanos, el hombre fue creado bueno y Dios le prometió algo más allá de su naturaleza que iba a ser mejor de lo que el hombre era en ese momento. Algo más bueno de lo que él ya era por naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Algo más bueno. Pero tenemos que entender esa bondad. Por naturaleza, mis hermanos, Adán estaba obligado a obedecer a Dios. Por el simple hecho de ser creación de Dios, Adán estaba obligado a obedecer a Dios. Dios hizo a Adán, lo hizo bueno, y en esa creación, Adán estaba obligado a obedecer a Dios. Por otro lado, hermanos, ojo, esto es importante, hermanos. Aunque Adán estaba obligado a obedecer a Dios, Dios no estaba obligado a recompensar la obediencia de Adán. Él no estaba obligado, hermanos. Esa obediencia natural que le debía Adán a Dios por ser su creador, Dios no estaba obligado a recompensarlo. No había una obligación para Dios de eso. La obediencia de Adán, lo más que podía aspirar, era a una aprobación de la justicia de Dios para reconocer que una obra es ejecutada según su voluntad. Eso era lo más. Es como si dijéramos, hermanos, Adán, a lo único, cuando el Señor habla del buen siervo fiel, que dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Adán, hermanos, en su momento de creación, a lo más que podía aspirar era que el Señor le dijera, buen siervo fiel, hasta ahí. En lo mucho te pondré, no. No. Cumpliste con lo que tenías que cumplir. Hasta ahí. Dios, hermanos, no estaba obligado a algo más. Sin embargo, hermanos, ojo, ¿cómo vemos la misericordia de Dios manifestada desde el principio, hermano? Aun cuando Dios no estaba obligado a recompensar con algo más a Adán, que no fuera, hiciste lo que tenías que hacer. Él manifiesta, hermanos, su misericordia. Puso a la disposición de Adán algo más allá de su condición como criatura. Le puso, hermanos, a disposición el poder obtener algo más que iba más allá de su condición como criatura. Para esto, hermanos, tenemos que entender de forma complementaria el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para entender qué fue eso. Génesis 1 describe la creación de todas las cosas. ¿Sí? Todo cómo fue creando día a día. Y nos presenta al hombre como portador de la imagen de Dios. El presentar al hombre como portador de la imagen de Dios, hermanos, está poniendo al hombre en la cumbre, en lo más alto del relato de la creación. Y lo presenta al final del 6º día.
Es decir, hermano, lo más alto que hizo Dios es el hombre, en ese sentido, ¿sí? Por esa razón, hermanos, Adán habría de tener dominio en toda la tierra, como lo dice el versículo 26, capítulo 1. Y al mismo tiempo se le encargaría la labor de llenar la tierra y de sojuzgarla. Al ser, hermanos, Adán el punto cúlmine de la creación, tenía en su condición natural esa obligación, ejercer dominio sobre la tierra, llenar la tierra y sojuzgar la tierra. Con esto, hermanos, vemos nosotros al mundo como un lugar donde Adán ejercería dominio. Mientras Adán ejercería el dominio en la tierra, Dios estaría entronado en un reposo eterno para mostrar y enseñarle a Adán un patrón de trabajo, reposo. Que Adán aprendiera que se tenía que trabajar durante un tiempo y reposar otro tiempo. Pero el trabajo de Adán era ejercer dominio sobre la tierra. Ahora, hermanos, esto no iba a empezar sobre toda la tierra. Aunque la finalidad era que fuera en toda la tierra, tenía que empezar Adán a desarrollarlo en un punto específico. ¿Sí? Esa tarea inicia en el Edén. En la totalidad de la tierra, Dios escoge un punto específico que lo muestra en Génesis capítulo 2. Dios presenta de forma local la explicación que complementaría las condiciones bajo las cuales Adán debía lograr su tarea que le fue designada y que de forma muy general le explica en Génesis 1. Y Dios dice, va a ser en el Edén. Entonces, hermanos, muchas veces se nos dificulta entender por qué Génesis 1 y Génesis 2 están tan parecidos, pero a la vez tan diferentes. Pero es eso, hermanos, ¿sí? Génesis 1 lo tenemos que entender de una perspectiva macro, es decir, de lo más amplio. Y Génesis 2, hermanos, lo tenemos que entender desde lo específico. Adán venía, hermanos, a llenar la tierra, a ejercer dominio, a sojuzgarla, pero iba a empezar por un punto. Y ese punto era el Edén. ¿Sí? Ahí es donde iba a empezar. Después de esto, hermanos, que entendemos esto, ahora tenemos que ver con estas características, ¿sí? Hasta aquí, al hombre bajo un pacto con Dios. Dios colocó a Adán bajo compromisos, ya cuando es puesto en el Edén, ¿sí? Lo coloca bajo compromisos que estaban más allá de su obligación como criatura. Y esos compromisos que les dio que estaban más allá, ¿sí? Ojo, esos compromisos no se los dio antes de ponerlo en el Edén. Cuando lo pone en el Edén le da otros compromisos, más allá de los que les dio como simple criatura. Ahora, para garantizar esos compromisos o la participación de Adán, Dios añade sanciones. Si te das cuenta, hermanos, que las otras obligaciones, aunque tendrían sus repercusiones, pero no tienen sanciones, así como no tienen promesas de bendición. Aquí sí, cuando lo pone en el huerto del Edén, le añade otras cosas y ahí sí le da sanciones. Dios se compromete con Adán a recompensar esa obediencia específica
por el mandato más allá que le dio de lo que había hecho en Génesis 1, pero la diferencia era que cumpliendo eso, él sí iba a poder tener acceso a alcanzar algo, ¿sí?, que no pudiera haber alcanzado si Dios no se lo proveyera. Allí sí. Este compromiso que se establece entre Dios y Adán es lo que a nosotros conocemos y lo hemos estudiado como el pacto de obras. Aquí empieza el pacto de obras. Para poder ver y entender mejor esto, vamos a ver los rastros que nos presenta el relato de Génesis, hermanos. Primero, Dios coloca a Adán en el huerto del Edén. Esa es una señal, hermanos, de lo que significaría el pacto de obras. El Edén, mis hermanos, como decíamos ahorita, no fue la ubicación inicial de Adán. Adán fue colocado en el Edén. Ahora, entendamos la descripción del Edén. Para nosotros poder comprender el propósito del por cual Adán fue puesto en ese lugar, tenemos que entender la descripción correcta y bíblica de lo que es el Edén. Primero tenemos, en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Según nos lo dice Génesis 2. La razón por la que Adán, ojo hermanos, la razón por la que Adán fue creado fue para sojuzgar, para llenar y para ejercer dominio sobre la tierra. La razón por la que fue colocado en el huerto fue, hermanos, como lo dice la misma escritura, para labrar y guardar la tierra. Génesis 2:15, hermano. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Entonces, de la tierra se lo trajo al Edén con un trabajo específico. Y si Adán labraba y guardaba la tierra, el Edén, perdón, le iban a dar algo que era más allá de su naturaleza. Desde aquí empezamos, hermanos, algo. Pero hay algo más, hermanos. Cuando nosotros estudiamos de forma correcta el huerto, vamos a ver cómo la descripción bíblica del Edén nos presenta al Edén como un templo en donde la presencia especial de Dios se manifiesta. El primer templo, hermanos, que la Escritura nos habla, es el Edén. A veces decimos, ese era un paraíso. Y sí, hermanos, la Escritura nos habla que era un paraíso. Pero era el primer templo de Dios, hermanos. ¿Qué quiere decir el templo de Dios, hermanos? El lugar donde habita de forma especial la presencia de Dios. Ese lugar, el primer templo en la tierra, fue el Edén. No es un simple paraíso, no es un simple lugar bonito. Es el templo del Dios vivo, hermanos, el Edén. ¿Y cómo sabemos esto, hermano? Por las características. Quizás, hermanos, para muchos lectores estas características podían pasar por desapercibido, ya que por sí mismas no parecen ser significativas. Pero cuando estas características, hermanos, son comparadas con la forma en la que las Escrituras después nos presentan estas mismas imágenes, vamos a nosotros entender, ¿sí?, cómo es que los templos, sin duda alguna, se relacionan con el Edén. Ya que el Edén, hermanos, era el modelo prototípico del templo de Dios. Y vamos a ver un poco acerca de esto ahorita. Por poner algunas características, hermano. El Edén se describe como un lugar elevado.
¿Por qué sabemos que se describe como un lugar elevado? Porque les dice que los ríos fluían de ahí. Hermanos, y para que un río fluya, tiene que venir de una parte elevada. El río, hermanos, no va a ir de abajo hacia arriba. Tiene que ir de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo sabemos que el Edén estaba en una parte elevada? Porque los ríos fluían de él. Esos 4 ríos que iban por toda la tierra fluían de él. Entonces quiere decir que estaba en el lugar más alto. ¿Sí? En otros lugares de las Escrituras, hermanos, la presencia de Dios se manifiesta muy comúnmente en las cimas de las montañas. El monte Sinaí, el monte Sión. ¿Sí? Allí es donde se manifiesta la presencia de Dios, hermano, en las alturas. Por otro lado, tenemos también el árbol de la vida. Ese árbol de la vida es el nombre presentado específicamente en la descripción del cielo hecho por Juan en Apocalipsis 2. Otra cosa importante, hermanos, para poder ver el templo como el Edén, como el templo de Dios, es que a lo largo de las Escrituras, en todo momento Dios se rehúsa a permitir el pecado en sus santos santuarios. Siempre, hermanos, está reprendiendo y evitando que dentro de su templo el pecado sea practicado. Después de la caída, hermanos, después de que Adán pecara, ¿qué pasó con Adán? Fue desechado. Él no permitió que en su santo templo el pecado de Adán manchara el lugar de la presencia especial de Dios. Y eso es una referencia, hermanos. El tabernáculo, el templo, la misma tierra santa de Israel, por instrucciones de Dios, debían mantenerse puras del pecado. ¿Qué pasa con las iglesias locales, hermanos? Las iglesias locales debemos mantenernos limpias del pecado. Es por esa razón que el Señor nos ha dado las llaves de la iglesia para ejercer disciplina eclesiástica dentro de la iglesia y que esta iglesia, que es el templo de Dios, se mantenga sin mancha y sin pecado. Los espacios de Dios, hermanos, los espacios santos de Dios, deben de ser protegidos y preservados según sus leyes santas. Él era el encargado de proteger ese espacio y que se mantuviera limpio y en orden. En ese sentido, nosotros podemos entender que Dios coloca a Adán en el huerto como rey para que el gobierno de Dios fuera establecido en ese lugar por medio de Adán. En un inicio, Adán fungía como rey. De aquí, hermanos, ve visualizando lo que pasaría más adelante. El primer representante de la humanidad fungiría como rey. ¿A qué te suena esto, hermano? Ya vamos dimensionando esto. ¿Quién vendría como rey? Cristo. Y el primer representante de la humanidad, por designio de Dios, iba a fungir como rey. ¿Y cómo sabemos que él fungía como rey? Primero, hermanos, Adán fue puesto como cabeza federal sobre su descendencia natural. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿sí? La desobediencia de Adán trajo, hermanos, como consecuencia a que todos fueran constituidos pecadores. 1 Corintios 5:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren. En los primeros 2 capítulos de Génesis vemos claramente cómo Adán habría de llenar la tierra con su descendencia para que se cumpliese el propósito por el que fue establecido. Adán tenía la responsabilidad, mis hermanos, de llenar la tierra. Adán tenía la responsabilidad de gobernar, hermanos, de ser rey.
pero él no lo iba a poder hacer solo. Tenía que tener una ayuda. Hermanos, el hombre no puede tener descendencia solo. Es imposible. Hoy, hermanos, con este revuelo que hay, hermanos, entre la ideología de género y los matrimonios entre parejas del mismo sexo, hermano. Si eso fuera permitido, hermanos, que Dios venga antes de tiempo, hermanos. Bueno, no antes de tiempo, sino en su tiempo. Pero que Dios venga ya. Porque la humanidad desaparecería, hermanos. ¿Cómo? ¿Sí? Para eso, hermanos, Eva es dada como ayuda. Para llenar la tierra. ¿Sí? En ese sentido, hermanos, toda la humanidad, ojo, hermanos, no quiere decir que a Eva, hago un paréntesis aquí, hermanos, no quiere decir que Eva para lo único que servía era para ayudarle a Adán a tener descendencia, no, hermanos. Hay muchas cosas más, pero no estamos ahorita en el tiempo de poder explicar todo lo que Eva tenía que ayudar a Adán, ¿no? Ahorita estamos nada más en el de que Adán tenía que llenar la tierra para poder entender la razón de lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Pero hay muchas otras cosas más, no quiero ser claro en eso. En ese sentido, hermanos, toda la humanidad, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, por su nacimiento virginal, estamos representados en Adán. Todos. Ahora, hermanos, Adán no solamente era la cabeza federal. Adán tenía que obedecer una ley positiva. Ya afirmamos anteriormente que Adán le debía obediencia absoluta a Dios. Y para esto, hermanos, tenía una ley natural escrita en su corazón. ¿Sí? Él ya sabía eso. Pero además de eso, Dios le da una ley positiva. Recordemos que las leyes positivas, mis hermanos, son aquellas que no provienen únicamente de la deducción o de la relación natural con Dios, sino que son reveladas en su palabra. La tarea que desempeñaría Adán en el huerto era un factor determinante para el resultado. Adán fue colocado en el templo de Dios, en el Edén, para labrarlo y guardarlo. Esta tarea debemos entenderla en términos sacerdotales. Las Escrituras nos enseñan que el trabajo de los sacerdotes en el templo es el mismo. Los sacerdotes, hermanos, instituidos en el Antiguo Testamento en el templo, tienen que labrar y cuidar ese templo. Esas mismas palabras, hermanos, son las que usa en Números 3, del 6 al 10. En ese sentido, hermanos, Adán sería, ojo, hermanos, aparte de rey, tenía que ser un sacerdote que protegiera el templo de Dios del pecado. Adán era rey, o tendría que ser rey, tendría que ser sacerdote de ese templo. Pero no solo eso, ¿sí? Al ser dada esa revelación a Adán directamente de parte de Dios, eso, hermanos, lo ponía también en un sentido profético. Es decir, hermanos, al momento que Adán recibe estas palabras de parte de Dios, Adán tenía la responsabilidad no solo de recibirlas, sino de transmitirlas. Eso que Dios le estaba dando a él tenía que transmitirlo. Tendría que transmitirlo en pureza y reprender a aquellos que contradijeran lo que Dios le había dicho. En algún sentido, hermanos, Adán tenía que ser profeta. ¿Sí? Y ojo, ya tenemos, hermanos, 3 elementos que tendría que haber sido Adán. Adán tendría que haber sido rey, tendría que haber sido sacerdote y tendría que haber sido profeta. ¿Cómo aprendemos esto? Por lo que Génesis 1 y 2 nos dicen sobre Adán. Y 3, perdón. Como profeta, hermanos, él tenía, como sacerdote, él tenía que cuidar el templo de Dios, que el pecado no entrara.
El trabajo de Adán, hermanos, debería haber sido no dejar entrar a la serpiente. Hermanos, el trabajo de Adán debería haber sido desechar a la serpiente del huerto. ¿Por qué dejó a la serpiente, hermano? Su trabajo como sacerdote, hermanos, estaba fallando. O falló. Su trabajo como rey también. Pero no solo eso, hermanos. En el momento que la serpiente convenció a la mujer de comer del fruto, y la mujer se lo lleva a Adán, Adán tenía que haber fungido como profeta y haber exhortado a la mujer y no haberle permitido continuar pecando. Pero no lo hizo. Entonces, como profeta también fue reprobado. Como sacerdote, profeta y rey en el Edén, Adán debía comenzar su dominio universal, pero en un terreno específico, bajo una ley de obediencia específica. Su obligación era guardar el santuario divino, cumpliendo de esa manera la palabra de Dios. Eso era su obligación, hermanos. ¿Estamos? Ahora, hermanos, ¿qué le prometía Dios a Adán? ¿Cuál era su promesa? Vida eterna. Vida eterna, hermanos. La vida eterna y la comunión perfecta e inmutable con Dios. Ojo, hermanos, la vida eterna y la comunión perfecta e inmutable con Dios no eran parte de la constitución natural de Adán. Eso no era parte. ¿Adán tenía comunión con Dios en ese tiempo? Sí, porque Adán era sin pecado en ese momento. Antes, era sin pecado, hermanos, era recto, pero tenía la posibilidad de pecar. Y fue lo que hizo. Entonces, hermanos, tenemos que no era parte de su condición natural la vida eterna ni la comunión perfecta e inmutable con Dios. Entonces, ¿qué era lo que le estaba prometiendo Dios a Adán? Vida eterna y comunión constante, hermanos, con Dios. Estaba en la cúspide más alta a la que puedes llegar a esperar un hombre. No, hermanos, había algo más, hermanos, que no era conforme a su naturaleza, sí, pero había algo más que Dios le había prometido. Esa comunión perfecta. Para esto, hermanos, el árbol de la vida era un símbolo de ese pacto. El árbol de la vida representaba un símbolo de lo que se le prometió a Adán. Cuando Adán terminara su trabajo, vida eterna y comunión perfecta e inmutable con Dios en su presencia, iban a ser el resultado. Vemos cómo Juan en Apocalipsis hace uso del árbol de la vida en el cielo de una forma paralela a lo que Génesis nos dice. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer, ¿de qué dice? Del árbol de la vida. Ese mismo árbol de la vida que estaba haciendo referencia a Génesis. El cual está en medio del paraíso de Dios. El templo de Dios. Notemos, mis hermanos, que si Adán hubiera obedecido, ojo, en cierta manera el resultado de su obediencia sería el mismo que la obediencia de Cristo, es decir, la justificación y vida eterna para aquellos a quienes él representaba. Hermanos, si Adán hubiera cumplido como profeta, sacerdote y rey, el resultado hubiera sido lo mismo que Cristo ganó para los suyos. Pero hermanos, Adán falló. Adán falló y la maldición dada a él fue transmitida a toda la humanidad. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos.
El pecado de Adán fue imputado a su descendencia. Esto fue una muerte colectiva, hermanos. Todos a partir de ahí murieron. Primero, la muerte física es la primera parte de esta maldición. Tenemos claro, hermanos, que no llegó al instante, pero en su tiempo llegó. Adán tuvo que morir. No hay nada en esta vida tan seguro para nosotros como la muerte. Tenemos la enfermedad, la aflicción, la debilidad y finalmente pasamos a la muerte. Eso nos espera a todos, hermanos, a todos. A todos nos espera eso, hermano. En Adán, todos, hermanos, vamos camino a la tumba. Todos los que estamos aquí, todos los que están afuera y todos los que existen en Adán, vamos camino a la tumba. Pero, hermanos, el hombre es cuerpo y alma. El cuerpo morirá físicamente, pero el alma, hermanos, la muerte física no fue inmediata, pero la muerte espiritual sí. En el momento que Adán pecó, espiritualmente Adán murió. Y de esa misma manera, hermanos, todo aquel que desciende de Adán, aunque nazca, nace muerto espiritualmente. Concebidos en Adán, nacidos en Adán, estamos como lo está toda la humanidad, muertos espiritualmente, hermanos, si no hay de otra. ¿Sí? Estamos muertos espiritualmente, hermanos, el mundo, toda la gente, hermanos, tu familia, tu hermano, tu papá, tu vecino, tu tío, tu tía, desciende de Adán. Está muerto espiritualmente. Debido a que está muerto espiritualmente, en espera de esa muerte física, el hombre no es capaz en elegir entre el bien y el mal. ¿Por qué Adán sí podía elegir entre el bien y el mal? Porque él espiritualmente estaba vivo. Por eso él sí podía, hermanos, en su estado de inocencia hacerlo. Pero su descendencia representada por él no podía o no puede. Por eso, hermanos, todo lo que hace el hombre es malo. No, hermanos, nada de lo que digas que hagas tú es bueno, todo es malo. Aún tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, hermano. No te creas tan importante. No te creas tan necesario. Porque lo único que sabe hacer el hombre es lo malo. Lo único que hace bien es hacer mal. Y tú me vas a decir, hermano, pero es que hay unos más que otros. Sí, hay unos más que otros, pero eso no importa. Si Dios quitara lo que te está deteniendo, que es su misericordia, seríamos el peor Hitler que puede existir. Entonces, hermanos, el hombre es malo, no es bueno, porque está muerto espiritualmente. Pero eso no es lo más aterrador, hermanos. Hay algo todavía más aterrador que eso. El pensar, hermanos, que toda la humanidad pudiera llegar a ser peor que Hitler o que cualquier otro que tú quieras poner, eso no es lo más aterrador, hermano. Hay cosas peores. A mí me llama la atención cómo muchos ahorita en estos momentos, hermanos, se preocupan más por qué nos depara el futuro en cuanto a nuestro gobierno. No, es que vamos a vivir un gobierno de izquierda, es que el autoritarismo va a caer, no, y luego que le dieron mayoría calificada, no, ya estamos muertos. ¿Qué importa quién esté enfrente, hermano? ¿Qué importa quién sea el presidente? ¿Qué importa si tiene mayoría calificada? ¿Qué importa, hermano, si es una dictadura?
¿Me vas a decir que la nación de Israel vivía en una democracia? ¿Me vas a decir que la iglesia primitiva se desarrolló bajo una democracia? ¿Qué importa todo eso, hermano? Lo que importa es reconocer que el hombre está muerto y que necesita de Cristo. Eso es lo importante, hermano. Pero todavía hay algo más peligroso que eso, ¿no? Hay algo más aterrador, hay algo peor. ¿Y sabes qué es eso peor, hermanos? ¿Sabes qué es lo peor que decirte que tu papá, que tu mamá, que tu hermano, que tu tía, que tu sobrina, que tu vecino está muerto espiritualmente? ¿Sabes qué es lo peor? Que Cristo viene. Eso es lo peor, hermanos, que Cristo viene. Hermanos, pero ¿cómo que es lo peor? Sí, hermanos, es lo peor que Cristo viene. Porque en su segunda venida, hermanos, Él va a venir con juicio. Va a venir y va a presentar juicio. Y el resultado final de eso, mi hermanos, es que un grupo de personas, sí, un grupo de personas, hermanos, seremos enviados a la vida eterna. Pero de igual manera, hermanos, un grupo de personas será enviado a la muerte y al sufrimiento eterno. ¿Te das cuenta de eso, hermanos? A veces decimos muy gozosos, Cristo viene. Sí, hermanos, Cristo viene, y dilo gozoso si realmente te has arrepentido de tus pecados y si has puesto tu fe en Jesucristo. Pero también sufre, hermanos, porque quizás tu papá, quizás tu mamá, quizás tu hermano, tu familia, tu amigo más cercano, tu vecino, sigue muerto. Y si Cristo viene, tu papá, tu familia, tu vecino, tu hermano, si Cristo viene hoy y está muerto, se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno. Aquellos que no le pertenecen al Cristo irán al castigo eterno. Aquellos que le pertenecen a Él, a la vida eterna. Hay de dos, hermano. Muerte eterna o vida eterna. Solamente dos. Y aquí resplandece, hermanos, la promesa de Cristo. ¿Quieres asegurarte, mi hermano, que estás en ese grupo que pertenece a la vida eterna? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio, cree en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres asegurarte que tu papá, que tu mamá, que tu hermano, que tu primo, que tu prima, que tu vecino está en ese grupo de la vida eterna? Predícale el Evangelio, dile que es malo, dile que ha pecado contra Dios, pero dile que se arrepienta de sus pecados porque Jesucristo viene. Y si él está en el grupo que no es de Cristo, él va a ir al infierno y va a sufrir el lloro y el crujir de dientes. Volteemos a ver a Cristo. Y para saber si estamos en Cristo, hermanos, y no somos parte de aquel grupo que va a sufrir la consecuencia del infierno, tenemos que andar como Él andó. Tenemos que cumplir sus mandamientos. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que predicar su evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias.